La violencia basada en género es un problema de salud pública que afecta la salud física, emocional, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. Si sentís depresión, ansiedad, estrés, baja autoestima o no tenés ganas de vivir, ¿querés morir? Busca ayuda. Estas son secuelas de la violencia que estás viviendo. Alcemos nuestras voces contra la violencia. Compartir, contar las cosas que nos pasan, análisis y reflexión de nuestra vida diaria, sentirnos mejor con nuestros sentimientos y emociones. Y ahora yo soy, todos los lunes a las 5 de la tarde. Así es, y aquí estamos. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en este espacio de Y ahora yo soy, la iglesia LGBTQ y más en Cuba. Este es nuestro tema en este día, regresando para mucha gente de esas hermosas vacaciones, pausas, compartires, disfrutes, conexión con la espiritualidad, con las religiones de Semana Santa. Soy Leo Argüello y estoy muy agradecida que vos te conectes a este programa, a este espacio de Y ahora yo soy por Radio Voz. Y hoy quiero compartir un tema que me surgió justo en estas vacaciones de Semana Santa. Y fue un artículo que salió a través de un medio internacional con el titular Iglesia LGBTIQ en Cuba recibe a todos en un país que antes mandaba a gays a campos de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás vos en tu cotidianidad, en tu vida, dentro o fuera de Centroamérica? Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias también por hacer tus aportes y tus comentarios a través de las plataformas disponibles para vos. Esas son Facebook, son YouTube, pero también podés hacer tu comentario a posterior a través de Spotify y también lo podés hacer a través de nuestro número en WhatsApp. Así que muchísimas gracias para toda la gente que nos acompaña, que nos escucha, que se conecta, ¿verdad? En este programa y en este contenido. WhatsApp 6161-5341. Te lo repito, tus comentarios, tus inquietudes, a través del número en WhatsApp 506 61 61 53 41. Ya anótatelos por ahí en alguna libretita o en tu propio celular, anótate este número para que vos podás siempre tener la disposición del WhatsApp para los contenidos que Radio Voz comparte. 506 61 61 53 41. Excelente que te lo anotaste. Pues entonces voy a compartirles esta reflexión o este artículo, ¿verdad? A través de la agencia AP, que fue con una hermosa fotografía de la reverenda Elaine Saralegui, con una estola y su alzacuellos con colores del arco iris, que dirigió un servicio en la iglesia de la comunidad metropolitana, una casa de oración inclusiva de la comunidad LGBTQ y más. ¿A cuántas de ustedes o a cuántos de ustedes que hoy nos están acompañando en este tema no se les ha ocurrido en su cabeza, ojalá la religión nos aceptara, ojalá pudiera ir a misa con mi pareja, si sos un hombre, con tu pareja varón de la mano, o sentarte al lado de él y que todo el mundo sepa que es tu pareja y que están en un acto religioso. Y si sos una mujer, pues con tu pareja mujer, con ella. Vos que sos ella, estar con ella en cualquier evento religioso o en cualquier
evento social, porque a la larga esa práctica de las religiones y nuestras creencias son eventos sociales, donde nos ponemos en común con otra gente en la creencia que tenemos o en los gustos que tenemos, en el camino que andamos con otras personas. Nos sentimos acompañados y acompañadas, nos sentimos apoyadas y apoyados. Entonces, ¿cuántas veces no ha pasado a cualquiera de ustedes o de nosotras que de este tema no se habla? Es lo que llamamos un secreto a voces. Es ese tema del que mejor no hablamos. ¿A cuántas les ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado eso? Así que hoy es tan importante que te quedes en este espacio, en este programa de Y ahora yo soy, porque a veces el yo soy se nos queda corto y guardamos silencio y no lo decimos a nadie y lo mantenemos ahí, pero eso no nos hace bien a las personas, nos hace daño, porque no podemos ser lo que realmente somos, porque no podemos hablar de lo que quisiéramos. Y a veces, como lo que te voy a compartir, se habla del tema, es decir, das la noticia. Es que a mí, dice una mujer, no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Es que a mí, dice el varón, no me busque una novia porque me gustan y me atraen otros varones. Y eso se queda como una marqueta de hielo en la familia, si es que se logra hablar, ¿verdad? Y pasado ese momento, sigue la cotidianidad como si nada ha pasado, no te dicen nada y de eso no se habla más. Es decir, alguien en tu familia a quien vos le contaste lo sabe, pero no se habla del tema. Así que de eso hoy estamos hablando. ¿Lo sabe? Mi mamá lo sabe, mi papá, pero no se habla del tema. Yo con mi familia, pues obviamente sabe la mitad y la otra mitad no. Por ejemplo, con mi papá fue como no tiene opción a opinar mucho porque no me crió, yo a usted no le costé. Entonces cuando lo supo fue como, bueno, hija, ahí va usted, ¿verdad? Pues la verdad que lo estaba informando, no le estaba pidiendo permiso. La figura paterna que tuve de él, que fue nula, mi mamá presente todo el tiempo y sigue estando presente. No hablamos del tema, ¿sabe? Porque lo sabe, pero no se habla. La violencia basada en género es un problema de salud pública que afecta la salud física, emocional, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. Si sentís depresión, ansiedad, estrés, baja autoestima o no tenés ganas de vivir, ¿querés morir? Busca ayuda. Estas son secuelas de la violencia que estás viviendo. Alcemos nuestras voces contra la violencia. Y porque a veces también es violento para nosotras mismas y nosotros mismos no hablar de lo que nos gusta, de lo que nos hace bien, de lo que nos escucha nuestra alma y nuestro corazón, no podemos hacerlo escuchar a otras personas importantes en nuestra vida. Y por eso hasta se vuelve violento contra nosotras mismas y nosotros mismos, porque guardamos ese silencio, ese, entre comillas, secreto. Ya lo sabe, pero no se habla. Y eso nos causa daño, nos causa dolor emocional y nos causa daño mental también. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre, hijo en una familia,
puede hablar de su compañera, de su esposa, de su pareja. Y le preguntan por ella. ¿Y cómo está la fulana, fulanito? ¿Y cómo está? ¿Y por qué no vino ella? ¿Y por qué? Pero no se habla de la pareja, si es del mismo sexo, con la misma naturalidad en una familia. Lo saben, pero no se habla. Así que hoy traigo este tema a colación en Matanzas, en la ciudad de Matanzas, en Cuba. Dijo muy orgullosa la reverenda Elaine Saralegui, cuando dio la bienvenida a la iglesia en estos días de Semana Santa, y dijo: todos estamos invitados y nadie nos puede excluir. Eso dijo a las parejas del mismo sexo tomadas de las manos y sentadas en bancos de madera de la iglesia de la comunidad metropolitana en donde se había casado recientemente ella con su esposa. Estas palabras y este tipo de reuniones antes eran inimaginables en un país y en el país más grande del conservador y mayoritariamente cristiano Caribe, donde la hostilidad contra las y los homosexuales sigue estando muy extendida. Cuba reprimió a los homosexuales después de la revolución de 1959 encabezada por Fidel Castro y envió a muchos a campos de trabajo. Pero en años recientes, la isla de ese gobierno comunista prohibió la discriminación contra los homosexuales y ya en el 2022 un código de las familias respaldado por el gobierno y aprobado por voto popular permitió que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio y adopten hijos o hijas. ¿Qué les parece? Estamos hablando del año 2024. Estamos hablando que en 2022 Cuba, esa hermosísima isla que ha sido tan conservadora por muchísimos años y por mucho tiempo, dio un paso a la libertad de pensamiento, de sentir y de expresión. Dio un paso al orgullo lésbico, al orgullo homosexual, al orgullo bisexual, gay y intersexual. Y en estos días de celebraciones cristianas, de creencias diversas, pero sobre todo católicas, también se dio lugar una celebración entre personas de la comunidad LGBTQ y más. Porque hablar de lo que nos pasa, porque hablar de nuestra sexualidad es un derecho y elegir con quién vamos a estar, compartir nuestra vida, también es nuestro derecho. Así que los miembros y las miembros de la comunidad LGBTIQ y más de Cuba dicen que fue un parteaguas que les ha permitido adoptar una identidad de género y practicar su culto con mayor libertad en un país que durante décadas, después de la revolución, fue oficialmente ateo. En los últimos 25 años, gradualmente, se ha vuelto más tolerante hacia las religiones diversas. Es algo muy grande. Las palabras son pocas para decir que es la oportunidad de realizar el sueño de muchas personas, dijo Michael Añorga, quien estaba con su esposo Vladimir Marín cerca del altar, en donde durante el oficio del Viernes Santo se unieron a otros feligreses que se turnaban para colocar ofrendas de flores silvestres, blancas y rosas en agradecimiento a Dios. Es la oportunidad de todas las personas de estar presentes aquí, agregó.
Y reunirse y participar siempre sin distinción de género, sin distinción de raza, sin distinción de religión ni de opciones. ¿Qué piensan ustedes de esta situación en Cuba? ¿Qué opinan ustedes de este tema? La doctrina de la Iglesia Católica todavía rechaza los matrimonios del mismo sexo en muchas partes del mundo y condena las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo, gay o lesbianas, calificándolas de intrínsecamente desordenadas. Sin embargo, el Papa Francisco ha hecho mucho más que cualquier pontífice para que la Iglesia sea un lugar más acogedor para la comunidad LGBTQ y más. Por ejemplo, en diciembre, el Papa aprobó formalmente que sacerdotes católicos dieran la bendición a parejas del mismo sexo. Eso ha sido un cambio de política increíble. Y el objetivo es hacer que la Iglesia sea más inclusiva, mientras mantiene su estricta prohibición en general al matrimonio homosexual, pero al menos abrir la puerta y decir, ustedes también son bienvenidos. Ese es un gran paso en la humanidad y es un gran paso también para las personas que tienen una opción sexual que no es la heteronormativa, que no es la heterosexualidad, hombre, mujer, para la reproducción, para traer hijos e hijas al mundo. Así que eso es un gran paso. Y por suerte, eso se está disfrutando. El reconocimiento familiar es bastante importante. Ser reconocidos nos sentimos también amados y sobre todo aceptados por las personas que nos han visto crecer desde el inicio de nuestras vidas. Algo fenomenal de esta sociedad, aún machista latinoamericana, pues le cuesta mucho aceptar esta situación. Por el tipo de cultura machista que tenemos, tiene que ser un derecho que nazca de una sociedad, pues tiene que ir naciendo poco a poco porque es un problema de aceptación. Porque no todos tenemos tienen el pensamiento liberal o un pensamiento distinto, por lo cual aceptarnos. Entonces creo que más que todo es un derecho a aceptar y a respetar la situación de cada persona y la orientación de cada quien. A tocar esa campana por cada compa que se lo gana, que espanta el mal cuando nos habla. Conéctate a esta voz cada mañana. Yeah, right. Gracias a ustedes por estar acompañándonos en este día, en este espacio, en este tema, Iglesia LGBTQ y más en Cuba. Y eso nos trae a hacer reflexiones sobre nuestra propia vida, sobre dónde estoy ubicado a nivel de tierra, a nivel de continente. Eso me hace pensar también cuando hablamos en la familia, cuando lo contamos a una amiga o a un amigo, qué reacciones tienen esas amistades, cómo me tratan a partir de que digo que a mí me gusta alguien de mi mismo sexo, que a usted le atrae alguien de su mismo sexo. ¿Qué reacciones familiares encuentra? ¿Qué reacciones en las amistades, en su centro de estudio? ¿Qué reacciones hay también en las escuelas primarias, en las secundarias, en los institutos, en las universidades? ¿Cómo las personas se sienten acompañadas o no frente a compartir y comentar su decisión o su sentir o sus emociones, que son absolutamente personales, que son únicas y que son suyas? Y volviendo a Cuba, el Código de las Familias enfrentó la oposición de la Iglesia Católica del país, obviamente, así como al número creciente de iglesias evangélicas que se han multiplicado por toda la isla. Las manifestaciones contra los derechos
de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer se han reducido desde el año 2022. Las manifestaciones contra los derechos de las personas trans, varones o mujeres, se han reducido desde el año 2022. Pero en aquel entonces los pastores evangélicos hablaban desde el púlpito y entregaban Biblias y panfletos en las calles invocando el plan original, discriminando a las personas, hombres o mujeres, con una opción sexual diversa. La medida fue aprobada por casi el 67% de los votantes. Sucedió luego de una enorme campaña gubernamental de reuniones informativas a nivel nacional y una extensa cobertura de medios oficiales durante una época de escasez de alimentos y apagones que provocaron que miles de personas emigraran a Estados Unidos en una de las peores crisis económicas que afectaron a Cuba en décadas. Y en ese entonces, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo a los cubanos en un mensaje de video que estaba complacido con el amplio apoyo que la medida recibió pese a los duros desafíos económicos y celebró en un tuit: el amor ya es ley. Así que esto solo aporta felicidad. Esto solo aporta que las personas se sientan verdaderamente dignas, respetadas, amadas, consideradas, verdadera ciudadanía con derechos y con deberes. Esto dijo Castro a la Asociación de Prensa. Y esto es lo que hemos querido compartir con vos en este espacio. Y ahora, yo soy. Porque el yo soy te pertenece a vos. ¿Quién sos? En tu físico, en tu integridad emocional, sexual y mental. Esa identidad de género, esa identidad sexual o social, solo te pertenece a vos y solamente vos podés decidir quién sos vos. Y tener la palabra precisa para poder compartir desde tu derecho único de ser quien sos. Desde un derecho que nadie te lo puede arrebatar. Y como dijo un feligrés en Cuba, dijo: creo que hemos dado un paso muy valioso, pero un paso que requiere la continuidad y trabajo, sobre todo de diálogo, de educación, de comunicación. Y yo agrego, la comunicación y la educación es todos los días en nuestros hogares. Recientemente, ahora, justo en Semana Santa, también tuve una conversación con sobrinos y sobrinas pequeñitos. Hubo un programa de televisión, una película que todas y todos mirábamos, y hubo una frase peyorativa, discriminatoria hacia la homosexualidad. Y yo no lo dejé pasar. Y dije, ¿qué opinan de esta palabra? Que no voy a repetir aquí. Y hubo silencio, como el que acabo de hacer. Y entonces retomé el tema. Y dije, porque las personas a las que les gustan las personas del mismo sexo, o a las que nos gustan las personas del mismo sexo, tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona en este planeta. Y no podemos ni debemos discriminar a nadie. Debemos respetar a las personas por cómo son, por lo que hacen, por lo que piensan y lo que sienten cuando eligen a una persona del mismo sexo para quererle, para compartir la vida, para ser felices. A ustedes les comparto la misma invitación. No dejemos pasar ningún chiste homofóbico en ningún momento de nuestra historia. No dejemos pasar un tema o una pregunta en nuestra familia sobre este tema. Hablemoslo, abordémoslo con naturalidad, abordémoslo con respeto,
Pongamos todos los días el tema de la comunidad LGBTQ y más en la mesa, no solo en el mes de junio, no solo en el mes o en el día de las trans, no, todos los días, que se convierta en un tema cotidiano. Solamente así vamos a aportar a una humanidad distinta, igualitaria, armoniosa, donde los derechos de todas y de todos son iguales. Gracias por haberme acompañado en este espacio. Compartir, contar las cosas que nos pasan, análisis y reflexión de nuestra vida diaria, sentirnos mejor con nuestros sentimientos y emociones. Y ahora yo soy, todos los lunes a las 5 de la tarde.